Hola, mi nombre es Gonzalo y el día de hoy voy a hablar y a demostrar un transmisor FM. Un transmisor FM puede referirse a cualquier transmisor de frecuencia que use FM o vaya, es modulación de frecuencia. La modulación de frecuencia es una técnica utilizada para transportar información en una portadora de frecuencia de radio. La frecuencia de la portadora de radio se cambia por una pequeña cantidad positiva y negativa en sincronización con la información que requiere transmisión. Por ejemplo, en un sistema de sonido, el altavoz oscila hacia adelante y hacia atrás en sincronización exacta con la forma de la onda de audio. En un transmisor FM de sonido, la frecuencia oscila hacia arriba y hacia abajo en sincronización exacta con la forma de la onda de audio. Y este que se muestra en pantalla es el diagrama eléctrico del transmisor que nosotros estamos por armar. Es el transmisor ya mostrado. Ahora hablemos de los materiales. Como los materiales que se muestran en pantalla, estos son todos los que necesitaremos para hacer nuestro transmisor. Empecemos por el transmisor NPN, que esto es un transmisor que amplifica pequeñas corrientes y tensiones pequeñas o medianas, además de poder trabajar con frecuencias medianamente altas, y eso quiere decir que tiene un uso general y es bastante popular entre los aficionados de radio. Luego seguimos con los resistores, que estos, bueno, el propósito de los resistores de este circuito y en general, su funcionamiento es que en cualquier circuito limitan el flujo de la corriente eléctrica y mantienen un valor específico de voltaje en el circuito. Pasamos con el capacidor electrolítico. Y un capacitor electrolítico es un dispositivo electrónico que es capaz de acumular energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. El capacitor mantiene esa carga de energía hasta que se conecte otro elemento que lo descargue, como por ejemplo una resistencia. El capacitor cerámico. Este es un dispositivo pasivo y utilizado en electricidad y electrónica que es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Luego tenemos el capacitor trimmer, que son capacitores variables que sirven para la calibración inicial del equipo durante la fabricación o el servicio, y se utilizan para establecer inicialmente valores de frecuencia del oscilador, latencias, tiempos de subida y bajada y otras variables en un circuito. Luego tenemos el micrófono eléctrico, que como su nombre lo dice es un micrófono, es una variante del micrófono electrostático de condensador que utiliza un electrodo de lámina de plástico polarizado que no necesita alimentación, y que las placas estén polarizadas significa que están cargadas permanentemente desde su fabricación. Y tenemos por último el interruptor 2P2T, que este es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica según la posición en la que se encuentre. Te voy a explicar la instalación y el funcionamiento del transmisor. Este que se muestra en pantalla es nuestro diagrama. A este le denominaremos diagrama por etapas del circuito. La primera pieza es el oscilador, que como su nombre no indica, oscila o vibra generando una frecuencia que nosotros la vamos a ocupar y a denominar como señal portadora. Como la señal que genera el oscilador es muy pequeña, necesitamos ampliarla, y para esto entra el amplificador de radiofrecuencia. Y ahora ya tenemos lista nuestra señal para ser modulada y que llega a los estudios, es decir, que para ser modulada. Continuamos con el modulador, que el modulador une la moduladora y la portadora, y la señal resultante es una portadora de frecuencia entre 88 y 108 MHz. Esto hablando que estamos tratando un transmisor FM, ya que para los transmisores o para servicios AM cambian estas frecuencias. Todos estos primeros componentes, estas etapas que mencioné, reciben el nombre de excitadores, porque después se le aplica otro amplificador, o si ya no se le aplica nada, esto ya como tal se denomina un transmisor. En este caso
Después continuamos con el amplificador final de radiofrecuencia, que esto es lo que hace es aumentar todavía más nuestra señal de radiofrecuencia para que tenga todavía más alcance. Y ya por último lo llevamos a la antena. Pero aquí hay un detalle. Si nuestra antena está muy lejos o está muy alta, lo que necesitamos es ocupar un cable especial para que no se dañe, porque al ser un cable muy largo, nuestra señal empieza a perder ondas y se empieza a perder un poco. Entonces se debe de ocupar un cable muy especial cuando nuestra antena está muy lejos o es muy alta. Como dato extra, no se recomienda poner a funcionar un transmisor si no tiene una antena o no hay una carga fantasma. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que si tú tienes ya tu transmisor listo y le colocas la batería y lo enciendes, si no tienes una antena puesta, lo que pasa es que la señal que genera rebotará en tu mismo transmisor y esto provocará que se descomponga y tengas un transmisor inservible. Ahora continuamos con la instalación de nuestro circuito. Lo que se hace es que vamos a soldar los materiales ya hablados y ya mencionados en la parte anterior, los vamos a soldar en la placa. Para esto nos apoyaremos de la hoja que nos dan junto con la compra de nuestro transmisor. En esta hoja viene tal cual, por ejemplo, en la placa viene una parte que dice Q1, R1, R2. A esto se refiere con el material denominado como la resistencia 2, el transistor NPN, entre otros. Debemos de tener cuidado a la hora de soldar porque aunque hay materiales que no tienen polaridad y puede soldar sin ningún problema, o sea, a como queden, bueno, mientras que sea claro en su espacio denominado en la placa, como las resistencias. Ahora, en esta parte del armado de nuestro circuito debemos de tener ciertos cuidados, además de de los principales que son para la hora de soldar, que es tener cuidado no agarrar bien el cautín, entre otras cosas. Esto porque nuestro circuito requiere de materiales que, por ejemplo, algunos no tienen polaridad, como pueden ser las resistencias o los capacitores cerámicos, que no hay tanto problema en qué orden, o sea, cómo los pongas, mientras sea en el espacio denominado, que para esto nos podemos ayudar de la hojita que viene en la placa a la hora de comprar nuestro transmisor. Esto porque nos facilita un poco más el cómo acomodar los materiales en la placa. Acomodamos los resistores y los capacitores cerámicos que son los más sencillos. Luego seguimos con algo un poco más complejo que es el transistor NPN, el 2N2222. Esto porque este transistor tiene tres patas. Esto se debe de hacer de una manera muy específica en la que nos podemos apoyar de nuestro multímetro y también si ya conoces cómo es el diagrama y cómo se representa, por ejemplo, el transistor lo puedes medir, puedes averiguar cuál es pata es el emisor, cuál es el colector y cuál es la base mediante el uso del multímetro. Y una vez haciendo esto, ya únicamente lo acomodamos en la placa. Lo mismo puede ser con el capacitor, sí, el capacitor electrolítico, que es el pequeño azul que tiene una línea pequeña que indica cuál es el negativo. O también te puedes dar cuenta si no lo tiene, porque es la pata más pequeña del negativo. Esto es en muchos de los componentes, pero aún así debes de tener cuidado a la hora de soldarlos y revisar y asegurarte de que todo está correctamente colocado. Continuamos con el resto de los materiales, los soldamos, luego ponemos la antena que esta es una en la placa, la puedes soldar de una parte de la barra completa que marca nuestra soldadura o puedes ponerle unos puntos claves, no sé, uno al inicio, uno al final y uno en medio. Yo lo hice en la barra completa y sin embargo, de cualquier manera de las dos, mientras lo acomodes bien, puede funcionar correctamente. Continuamos ahora ya teniendo nuestra placa ya completamente soldada, ya con nuestros materiales. Recuerda siempre revisar, apoyarte de la hoja que te dan a la hora de comprar el transmisor. Esta hoja puede ser muy útil, te puede sacar de muchos apuros, aparte de que sin ella tienes un problema porque no puedes averiguar cómo acomodar cada componente en su denominado en la placa. Por último tenemos
demostración del funcionamiento de nuestro circuito. En este caso mi circuito ha cambiado debido a que el micrófono, como no, mi micrófono no venía con patitas, le soldé unas y se rompieron, pero lo que hice fue soldar el cable y ahora lo tengo por fuera del circuito para una mejor manipulación y que se escuche mejor el sonido. Lo que tenemos que hacer es encender nuestra radio y colocarla en una frecuencia que esté entre los 103 y los 108 MHz. En este caso yo lo tengo en 106.8. Después de eso ya lo que tenemos que hacer es encender nuestro transmisor y empezar a moverle hasta que nosotros veamos al capacitor trimmer, que es este que acá está arriba que dice CV, hasta que se empiece a escuchar un como beep, y en ese momento vamos a estar en ese momento nuestro transmisor ya va a estar conectado y entonces lo que digamos ante el micrófono se va a reproducir en el radio del teléfono. Y una vez que ya lo tenemos, solamente tenemos que ir moviéndole lento y poco a poco se va como que adaptando nuestra frecuencia de radio a modo de que se escuche. En este caso, yo como estoy ocupando la radio de mi celular, no se escucha porque está conectado a audífonos. Pero si acerco el micrófono, ahorita se escucha únicamente puro beep. Y ya después lo puedo configurar a modo de que le voy girando y ya se debería de escuchar nuestra voz, lo que nosotros decimos en nuestro celular, en la radio de nuestro celular. En el caso de mi transmisor, esto no se dio así, debido a que hubo algún error en mi armado del transmisor, no sé qué fue lo que pasó, pero en algún momento está mal puesto un componente o algo pasó para que no se diera la transmisión de manera correcta, porque sí se escucha, pero no se escucha como tal, porque lo más que se puede escuchar es que si yo golpeo el micrófono, bueno, los cables donde están conectados el micrófono, se oye un pequeño beep de que sí se empieza a transmitir la onda de audio, pero lo que pienso es que mi micrófono está quemado. En este caso lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro micrófono. Yo de momento no tengo ningún otro, pero lo voy a hacer y más adelante publicaré el video donde ya está armado y ahora sí con un micrófono funcional. Otra manera de comprobar que nuestro circuito está armado correctamente es hacerlo por partes. Por ejemplo, medir en nuestro multímetro los capacitores cerámicos, el electrolítico, las resistencias, la polaridad de nuestra batería que está conectada, que nuestra batería tenga energía suficiente, y haciendo estas medidas me marcó que sí está bien hecho. Entonces quiero pensar que lo que pasó fue lo de el micrófono. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte. Esto es todo por ahora. Más adelante yo publicaré el video con el transmisor ya funcionando completamente, con el micrófono cambiado, y continuaremos con un nuevo proyecto más adelante. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.